Hola, hola, ¿cómo Hola, buenas estamos? noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya para nosotros pues es este tiempo hermoso que el Señor nos regala poder estar platicando juntamente con ustedes, ¿no? Pues siempre es como algo muy íntimo, yo digo, ¿no? Porque estamos, y ahorita que está haciendo frío y lloviendo, bueno, pues más, Sí, parece porque estamos invierno. así como muy buscando cubrirnos un poquito del frío. Pero de veras que es un tiempo especial el que podemos pasar juntamente con ustedes. Y bueno, pues conforme se vayan conectando, ¿verdad? Ujú, así es, pero por lo pronto, pues gracias a los que ya están aquí. Muchas gracias. Le pedimos al Señor que sea un tiempo de bendición, que Él pueda edificarnos y que seamos instruidos a través de su palabra en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Y bueno, pues usted que nos ha estado siguiendo sabe que hemos estado platicando un poquito acerca del apóstol Pablo. Y hay muchísimo que hablar de él. Ahorita me estaba acordando que cuando Dios me permitió colaborar con mi pastor muy al principio, una de las encomiendas que me dio fue que hiciera yo, así me dijo, quiero que hagas un instituto bíblico. Y yo nomás hice cara de, oh, caracoles, muy bien. Y dentro de todo eso, pues obviamente había que hablar. Él tenía una clase muy buena, muy bonita, muy interesante, que se llamaba Revelaciones Paulinas, Sí. pero yo no tenía ese material y hasta la fecha lo andamos ahí localizando porque es un material muy especial que si lo conseguimos lo vamos a usar con ustedes. Pero el asunto es de que él de repente por su trabajo, que tenía que salir y compartir, me dejaba a mí a cargo de su clase, pero obviamente yo sin material. Y entonces yo tomé la decisión de hablar del apóstol Pablo, pero desde otro ámbito, desde los viajes misioneros. Entonces la clase realmente se transformó en eso, en los viajes misioneros de Pablo. Y recuerdo muy bien que fue algo muy importante, interesante, instructivo. Bueno, primero para mí, que estaba estudiando para enseñar. Supongo que para los alumnos, en ese tiempo mi esposa, que no era mi esposa, no éramos nada, éramos amigos nada más. De principio, pues le tocó estar ahí teniendo a este señor como maestro en los viajes misioneros de Pablo, una de las varias clases que dimos, ¿no? Ujú, así es. Y la verdad es que tanto la clase de revelaciones paulinas como los viajes misioneros de Pablo, en realidad todo lo que tiene que ver con la vida y el ejemplo del apóstol Pablo es algo que a mí me encanta, me gusta mucho porque hay mucha enseñanza, ejemplo para nuestras vidas y lo sorprendente es que es tan vigente al día de hoy y es la palabra de Dios, ¿no? Al final de cuentas es un buen ejemplo para nosotros, pero es el Señor inspirando su palabra en la vida de Pablo para que él pudiera también plasmarla con su estilo, ¿verdad? Con lo que el Señor le dio, pero podemos ver el corazón de Dios detrás de esas palabras. Y bueno, pues estábamos comentando la semana pasada varias cosas acerca de su vida que creo yo que son muy interesantes, pero hay tanto que aprender que realmente estamos dando un panorama, ¿no? Por lo pronto general, ya meterse a cada una de las cartas pues es otra cosa, sin embargo estamos viendo su carácter, cómo fue su proceso de conocer al Señor y las cualidades que él tenía como un líder y que nosotros podemos aprender también. Y bueno, es una charla, ¿no? También usted puede participar, por favor hágalo. Escríbanos alguna duda o algún comentario que usted quiera que comentemos, con mucho gusto. Y bueno, pues continuamos con lo que estábamos platicando desde la semana pasada. Sí, pues hablamos un poquito del carácter, ¿no? Que Pablo era una persona, pues que tenía fe, que tenía visión, estábamos hablando de que era una persona decidida, que siempre tenía y mostraba un buen ánimo, que es algo que en estos tiempos como nos sirve, ¿no? Al menos a mí Nos hace falta. en todo este tiempo tan difícil que ha pasado, las palabras que están escritas precisamente en las cartas de Pablo me han hecho tanto sentido y ha sido mi oración así, ¿no? Señor, danos fortaleza, tú hazte fuerte en nuestras debilidades y no nos desmayamos, ¿no?
confiamos en ti, permanecemos en ti. Es tan importante ver a una persona como él que, bueno, obviamente tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús, el Señor mismo lo escoge como apóstol. Eso tiene que ser forzosamente algo que nos haga entender la dimensión y la importancia en la vida de un hombre que ha sido muy celoso de su propia religión original, sus costumbres, sus tradiciones, lo que él sabe y conoce, porque además él tiene el entendimiento de que dentro del grupo de personas que él conoce, que son fariseos, él es muy avanzado con sus ideas y con su conocimiento. Entonces, si hubieran tenido que hacer un concurso de a ver quién sabía más, seguramente ganaba él. Y eso lo sabían todos sus contemporáneos, ¿no? Entonces, imagínate este hombre celoso de lo que él cree, ¿verdad? Con toda sinceridad, es algo de lo que vamos a comentar un poquito, con toda sinceridad, pero completamente equivocado. Entonces, persiguiendo a un grupo de personas que realmente no le han hecho nada. O sea, simplemente es que él piensa que está atentando a esta gente contra lo que es, lo que debe ser, según sus tradiciones. Se encuentra con Jesús de manera sobrenatural, y usted ya sabe, ya lo vimos en una plática anterior, cae, ¿verdad? Queda ciego y un hombre sencillo, pero muy comunicado con el Espíritu Santo, va y le habla, ora por él, le devuelve la vista en el nombre de Jesús. Y bueno, sabemos que tiene un proceso donde Dios le muestra que va a tener que pasar un montón de cosas por causa de su nombre, ¿no? Y por lo que entendemos, pues Pablo acepta. Pablo acepta la encomienda y acepta pagar el precio que tiene que ser pagado, ¿verdad? Por causa de la obra que se está llevando a cabo a través de su vida. Y empezamos a ver cómo, aunque sabemos que otros apóstoles hicieron seguramente un gran trabajo, en realidad la Biblia, el Nuevo Testamento, desde el libro de los Hechos, nos deja ver que es muy activo el apóstol Pablo. Y empieza a hacer una labor que se extiende por todo lo que es el mundo conocido, vamos a decir, de su tiempo, aprovechando varias cosas. Ahorita que te dije de los viajes misioneros, me acordé de algo importante, y es que Pablo es un ciudadano romano por nacimiento. O sea, es judío, es fariseo, pero nace con el derecho de ciudadanía romana, lo cual implica que en cuanto a él, tiene libre paso para ir y venir por todas partes sin ningún problema. Y en un momento determinado, como también lo descubrimos en algunas de sus cartas, ¿verdad? Y de las narraciones de los hechos, él puede defenderse y pedir ser defendido de acuerdo a la ley romana, lo cual en ese momento pues es muy importante para poder quitar trabas y extender la palabra y el evangelio. Si solo hubiera sido judío, pero no hubiera sido ciudadano romano, esto hubiera sido de otra manera, hubiera sido muy difícil. Pero Dios, que no se equivoca, lo escoge como es, con ese carácter, con esa forma, con esas características propias de su vida y nacimiento para esta encomienda tan importante. Así es, y podemos ver, pues bueno, él estaba consciente de cuáles eran sus derechos. Él tenía, como les comentábamos la semana pasada, pues una formación muy excelente, mucha preparación, mucho conocimiento, así que pues él supo sacar provecho de todo eso, y aún así cuando había necesidad de hacerse sencillo y como el más humilde, él tenía esa capacidad de hacerlo. Entonces pues era un buen comunicador también, ¿verdad? Él podía ponerse al nivel de su interlocutor para poder lograr una buena comunicación. Entonces, bueno, eso es nada más un comentario al margen, pero sí podemos ver en el libro de los Hechos cómo él era un hombre que como fariseo era muy celoso, pero ya que se encontró con el Señor, él siguió teniendo ese mismo celo, pero ya libre de religiosidad, y ahora con una relación con el Espíritu Santo. Él tenía celo por Dios, ya no era celoso de una religión, ni de ritos, ni de estatutos, sino era celoso de Dios, y tenía y cultivaba su relación con Él. Y gracias a esa relación que tenía con el Espíritu Santo es que él pudo hacer a un lado su conocimiento humano y empezar a adquirir la sabiduría de Dios, aunque siempre que hubo necesidad de echar mano de todo lo que él sabía y conocía, lo hacía.
Sin embargo, lo que procuró era mejor. Él procuró tener la sabiduría que viene de lo alto. Y bueno, yo quiero agregar lo que quiero que pongas atención y si te gusta anotar, anótalo. Cuando Dios nos rescata, obviamente ya nos conoce, aun cuando nosotros estamos apartados, separados de Él. Él dice la palabra que ya nos conoce desde antes de la fundación del mundo y desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, quiero que sepas que cuando Dios te rescata, hay una parte esencial de ti, como pasó en Pablo, que queda y permanece, pero transformada. O sea, el celo que tenía, como mi esposa dice, primeramente pues por sus ideas y su religión, ahora que conoce a Dios, lo tiene correctamente para con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Transformar. Muchas veces la transformación no implica un quitar, sino un cambiar algo que está ahí para convertirlo en una fortaleza o en una bendición cuando antes no lo era. Así es. Y bueno, quiero leerles aquí en Hechos 27, el versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y él aquí está expresando una confianza que no es fingida, es una fe, una confianza real en Dios, y tal era esa relación que él cultivó con el Señor y pudo comprobar que todo lo que el Señor dice, él lo cumple, y así él pudo comunicarlo y enseñarlo a cuanta gente tenía enfrente para poder compartirles acerca de Jesucristo, pero era algo que iba demostrando de manera práctica con su vida. Y a veces la gente nos cuestiona, ¿no? Como creyentes, pensando que es solamente religión. ¿Y cómo puedes estar tan tranquilito o cómo puedes estar tan contentito, ¿no? Abre los ojos o mira la realidad. O no seas ignorante. O no seas ignorante. Y es como que quisieran que nuestra mirada se pusiera en las circunstancias. O como están ellos. Y eso es muy fácil de hacer. Lo que es difícil es realmente ver hacia lo que no se ve, ¿no? Y ver al Señor y realmente esperar en Él, descansar en Él, creer en Él. Eso es algo que la gente que no lo conoce no puede hacer y no puede tener esa paz, y por lo tanto pues se angustia y se afana. Y nosotros tenemos un Dios que es poderoso y en el cual hemos creído y descansado, y que hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos ha librado, nos ha guardado, y le pedimos que lo siga haciendo. Nosotros vamos a hacer siempre lo que esté de nuestra parte, pero el Señor es fiel y no nos deja. Bueno, para aquellos que a lo mejor no ubican el pasaje que estamos citando, estamos viviendo en esa parte de la escritura un naufragio de un barco de más de 250 pasajeros que está a la deriva y que ha pasado ya mucho tiempo en mar abierto, en una tormenta, a la deriva. La gente está sin esperanzas de vivir, ya están pensando que van a morir, van a naufragar. Y en ese proceso Dios le habla, o orando Pablo recibe de parte de Dios que todos se van a salvar mientras se queden en el barco, y se los comunica a todos y les dice: saben que tengan ánimo, coman algo, porque con todo se va a perder la nave, pero las vidas no se van a perder. O sea, todo fue como un profeta, me explico. Ya les empezó a explicar, y hubo un momento en que los marineros querían escapar de la tormenta y del barco, pero en una lanchita, ¿verdad? Y les dijo Pablo: si ellos se van, yo no puedo garantizar la vida de nadie. A mí el Señor claramente me dijo que todos tenían que permanecer en el barco para que se salven. Entonces no permitieron que se fueran esos marineros, y efectivamente el barco termina por romperse en callar, pues, pero se rompe en unas piedras, ¿verdad? Ahí que están cerca de la playa, y naufragan, caen al agua, y gracias a Dios todos los pasajeros salen vivos y salvos a la isla de Malta. Y entonces ahí pues se confirmó la palabra, pero en el proceso, antes de que pasara eso, es cuando escuchamos a Pablo diciendo que
está confiado en lo que Dios le ha dicho y va a pasar como Él se lo ha dicho, ¿no? Entonces no es una situación fácil, no cualquiera se enfrenta a 200 y pico de personas, empezando por el mismo capitán y los soldados que lo están custodiando, ¿verdad? Para decirles, tranquilos, vamos a sobrevivir, ¿no? Inclusive los soldados querían matar a los presos, porque había varios presos ahí, cuando salieron del barco, pero les dice, no, no lo hagan, o sea, no hay necesidad. Gracias a Dios es librado de la muerte también ahí Pablo, ¿verdad? Y llegando a la isla, bueno, pues ya es otro momento. Pero fíjate qué importante que aprendamos a desarrollar una comunión con Dios de esa naturaleza y una fe, que es de lo que estamos hablando, tan clara y tan transparente y tan sencilla como para poder estar tan firmes y tan seguros en medio de una gran adversidad. Así es, contra toda posibilidad, ¿no? Cuando las cosas parecen imposibles de que sucedan, el Señor puede hacer cosas tremendas. Me acordé ahorita del testimonio de un amigo que hace bastantes años nos platicó que pues él estaba en un tiempo de oración y el Señor le dio una palabra para que fuera a decírsela a una persona. Y él le tenía que ir a decir a un candidato para la presidencia municipal del lugar donde él vivía, que él iba a ganar y que le dijera que iba a ganar porque él lo quería poner en ese lugar y bueno, tenía que hacer las cosas bien, en fin, pero era un candidato que realmente no tenía posibilidad alguna de ganar en lo natural, realmente no tenía posibilidades. Y entonces él pues se quedó muy impactado porque precisamente dijo, bueno, en lo natural no veo cómo él puede ganar, Señor, pero si tú quieres que yo vaya y le diga, pues yo voy y le digo, ¿no? Y habló con su congregación y les dijo, por favor, estén orando por mí porque Dios me mandó a hacer esto. Y si yo voy y doy esa palabra y no se cumple, entonces yo dejo de ser pastor, ¿no? Dejo el ministerio. Y dejo el ministerio. Y entonces, efectivamente habló con este hombre candidato y efectivamente ganó, ¿no? Contra todo pronóstico natural, él ganó y se cumplió lo que el Señor había dicho. Entonces es muy, muy impactante el poder estar seguros de que estamos escuchando la voz del Señor y tener esa convicción y poder descansar en esa verdad de las cosas que Él ha hablado. Entonces, lo que nos toca, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, y se los pido a todos, por favor, que tomen nota y hagan un espacio mental, emocional, físico, de todo tipo, para buscar la presencia, el rostro de Dios constantemente, de hecho diariamente, pero es una cosa donde tú tienes que apartar ratos, tiempos, que por lo general mucha gente lo hace de madrugada, está bien, tú hazlo a la hora que tú quieras, la madrugada es un buen momento, pero solamente así se puede afinar el oído espiritual y el corazón para poder entender cuando Dios nos habla. A mí me encantaría decir que siempre lo escucho con nitidez, la verdad es que no. Me gusta, hay muchas ocasiones, gracias a Dios también, en que sí estoy completamente seguro de cuando Él me ha dicho algo, diferentes cosas en diferentes momentos, pero nuestro reto personal y de cada uno de ustedes también debe ser aprender a tener esa nitidez de escuchar con atención y cuidado lo que Dios nos dice, pero no solo eso, para que esa palabra, esa voz de Dios continúe, tú y yo necesitamos obedecer. Lo que podemos ver en Pablo es que siempre lo vamos a ver en una actitud obediente a la voz de Dios. Uh-huh. Así es. Y bueno, esa obediencia provocaba que las cosas se fueran dando cada vez de manera más fuerte, ¿o no? Que el poder del Señor pudiera manifestarse con más facilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece es porque está poniendo esa fe en acción y en esa obediencia vamos creciendo en fe y vamos
avanzando, ¿no? Y vamos abarcando, digamos, cosas que a lo mejor antes para nosotros eran difíciles y ahora entendemos que en el Señor no hay cosa que para Él sea difícil o imposible, y entonces nos vamos moviendo en una fe que provoca cosas sobrenaturales, que maravilla a la gente que no ha conocido al Señor y que permite también que se pueda manifestar nuestro Dios de milagros. Y bueno, pues ahí tenemos a un hombre de carácter, con una fe increíble que nos reta también. Siempre, todo lo que el apóstol va haciendo nos va retando. A mí en lo personal me gusta conocerlo porque yo entiendo el celo que él tiene antes de conocer al Señor. Y después cuando se convierte o el Señor lo toca y lo alcanza, y vemos a un hombre igualmente celoso, como ya lo dijimos, pero esa transformación que el Espíritu Santo hace nos da un hombre muy particular, o sea, lleno de conocimiento y sabiduría humana, ahora con un encuentro genuino con Dios y con un ánimo y una vida consagrada ahora sí a Jesús, diciéndole, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, son las palabras del apóstol, ¿no? Entonces, ya nosotros como cristianos de este tiempo, pues aprendamos eso, ¿no? Que hay una necesidad de que cada uno en lo que cada uno hace y a lo que cada uno se dedica, pueda decirle al Señor auténticamente, ¿verdad? Que estamos para Él, para servirlo y para vivir para Él. Y dentro de todo eso hay una cosa que a mí me llama mucho la atención del apóstol, y es que él podía ser muy enérgico cuando era necesario, pero era también muy sencillo dentro de todo lo que ya él había recibido. O sea, ahora que ya tengo tantos años sirviendo a Dios y en el ambiente de la iglesia y los pastores, te puedo decir que no todos los ministros tienen un corazón sencillo, cosa que deberíamos de hacer o de procurar, pero es la verdad. Entonces, hay gente que cuanto más revelación, más unción, más presencia de Dios, como podemos ver en el apóstol Pablo, se vuelven como más inalcanzables, ¿no? Cosa que no debe ocurrir. Y aquí lo vemos, él nunca pasó por eso, a pesar de toda la revelación, de cómo Dios lo tocó, de cómo Dios le habló y de todo lo que él ya sabía y además estaba viviendo. Él siempre conservaba una actitud y un corazón sencillo y humilde, siempre. Él podía estar sentado a la mesa de un rey como lo estuvo, o podía estar con la gente más sencilla como lo estuvo, y siempre con dignidad y siempre atendiendo lo que Dios quería con sencillez. Y a la gente tratándola igual. Así que nunca se nos olvide que delante del Señor tenemos el mismo valor. Aquí en la tierra podemos tener nombres o reconocimiento, fama, incluso en la iglesia del Señor, ¿no? Hay gente que es muy, pues ha sido llena de dones y que pues sobresale, ¿no? Son gente conocida, pero seguramente hay tanta gente que no conocemos en lugares remotos que son también tremendos hombres y mujeres de Dios, no hay como saber que delante del Señor somos valiosos porque somos sus hijos, y procurar cumplir con la voluntad que Él tiene para nuestras vidas, pero siempre poner en práctica también esa palabra de que consideremos a los demás como mayores a nosotros mismos. Cuando estemos con el Señor, muchas cosas que son aquí en la tierra, allá no van a ser iguales, ¿no? Y yo creo que nos vamos a sorprender de cómo van a ser allá las cosas, pero dejemos de darle valor o mucho valor a las cosas de aquí de la tierra y pongamos siempre nuestra mirada en las cosas celestiales. Y bueno, tenemos aquí este hombre tremendo, ¿no? Que nos pone siempre a pensar y a meditar en cómo nosotros tenemos que estar constantemente como calificándonos. Hay un salmo de David, precisamente, que le dice al Señor, examíname, oh Dios, ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por una senda eterna. ¿Y eso qué quiere decir? Que Él está aceptando, ¿verdad?, que puede haber cosas que no están bien y que necesita ser corregido, enderezado, transformado, ¿verdad? O dirigido por el mismo Dios todo el tiempo. O sea, esto no es una oración de una vez.
Y en el Salmo 51 vemos cómo él está reconociendo efectivamente sus faltas y reconoce su condición y su gran necesidad de ser una vez más limpiado por el Señor, porque reconoce que falló. Así es. Entonces, que son personajes importantes Muy para importantes. nosotros, para tomar en cuenta como referencias también de cómo Dios trata a cada siervo, porque a veces tenemos la tendencia de idealizar a las personas o decir el super santo de él o la super santa de ella, y la realidad es que no hay super santos, ¿no? Simplemente hay personas apartadas que se apartan para Dios, cosa que todos sus hijos deberíamos de hacer, y dentro de eso, bueno, pues obviamente hay como un avance, ¿verdad? En la vida cristiana, en este caso, donde podemos ser un poquito mejor hoy, más perfectos, vamos a decir, un poquito, que lo que fuimos ayer. Y cada vez tiene que pasar así en cada cosa que vamos haciendo. Nunca se acaba, no. Mientras estamos en este cuerpo humano y a pesar de que crezcamos lo que crezcamos, eso no se acaba, ¿no? Tenemos que seguir adelante buscando la santidad como una condición de vida, pero también como una condición. Yo siempre digo a la gente, tienes que aprender que hay una estrategia espiritual en la santidad. Cuanto más obedientes somos a Dios, más autoridad tenemos en Cristo para derribar o anular o cancelar o destruir las obras de las tinieblas. También lo aprendemos del apóstol Pablo, por cierto. Y él reconoce en sus cartas también esa humana debilidad, ¿no? Y está, de hecho, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 9, está él diciendo, así que yo de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo, Entonces está hablando de su humana debilidad, y de la necesidad de una autodisciplina. Así es. Porque dice que él se somete, que él golpea su cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se deja llevar por lo que él desea o anhela o piensa que debe ser, sino se somete. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como cristianos es aprender esto, que no se trata de mi corazón, de mi sentir, de que si está bien, de que si soy feliz, porque hay, ¿cómo estamos con el relajo ese de, es que tengo que ser feliz, para eso tengo que vivir feliz? Espérate, en ninguna parte de la Biblia dice eso, y menos cuando tú estás viendo una vida como la del apóstol Pablo. Sí era feliz, pero su felicidad estaba basada sobre todo en la labor que podía ofrecerle a Dios y más que nada viendo a la eternidad. Es decir, él podía pasar las situaciones adversas siempre pensando que eran pasajeras, porque siempre hay algo mucho mejor delante cuando ya te vas con el Señor, ¿no? Entonces, aunque sí, gracias a Dios, por la gracia del Señor, podemos tener, pues no sé, estabilidad, el amor de las personas que nos rodean, que no nos falte lo indispensable, digamos, cosas así. Pero ninguna de esas cosas es la eternidad es Él. Nuestra relación máxima es con Él, a quien tenemos que agradar o con quien tenemos que quedar bien es con Él, y de quien recibimos todo, aún la fuerza para tener un trabajo, hacer un negocio o lo que sea y tener un recurso, lo recibimos de parte de Él también. Entonces, finalmente todo es de Él y para Él. Estoy citando la Escritura, así dice la Biblia, ¿no? Y del apóstol aprendemos que así es. Y también, bueno, esa en la parte del cuerpo es el versículo que leí, pero también está la otra parte, la parte de los pensamientos, y vemos cómo en la palabra claramente se habla del proceso del pecado y cómo el pecado pues se origina en los pensamientos, primero que nada, ahí surge. Y ya dependiendo de lo que nosotros hagamos con esos pensamientos es lo que termina pasando. Si nosotros le damos rienda suelta a lo que queremos y estamos ahí pensándolo y aún contemplando la posibilidad de llevarlo a cabo y luego pasamos ya no nada más a la posibilidad de hacerlo, sino cómo le voy a hacer, pues ya estamos así, ya estamos fallando, ya podemos decir que caímos porque el siguiente paso simplemente es ejecutarlo, cometerlo. Y Pablo también nos muestra cómo
todos pasamos por las mismas, dice, por las mismas aflicciones, batallas. Y dice 2 Corintios 10, en el versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Y bueno, yo retomando un poquito lo que está diciendo mi esposa, ¿verdad? Es tan importante el carácter que está manifestando aquí el apóstol, ¿verdad? Donde se da claro que, como dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Yo puedo imaginar, sin ser el más estudioso, ¿verdad? De la vida de Pablo, cuáles eran unas de sus principales debilidades, porque te das cuenta por algunos comentarios que él hace, que de repente le causa mucho conflicto cuando la gente sin motivo ni razón se levanta y dice cosas de él o contra él o le inventa cosas, ¿no? Híjole, eso le causa un gran problema, ¿no? O cuando él ha enseñado algo y las personas terminan por hacer todo lo contrario. O sea, fallan y fallan a veces de una manera grosera. Entonces ahí también lo ves bastante molesto. Si él no se controlara, no terminaría por como encauzar toda esta indignación o molestia de una manera apropiada. Y es algo que yo aprendo, ¿no? Porque bueno, también uno que es humano, te lo puedo asegurar que estando ya en el ministerio, pues de repente sí hay situaciones o personas que nos fallan o fallan de una manera que de verdad decimos, caray, ¿qué podemos hacer? Y si llega a inclusive a ser una cosa que nos pega o nos molesta, ¿no? Y en Gálatas 5, donde se describen, bueno, es como una lista de las obras de la carne, que mucho las mencionamos porque es importante que lo tengamos presente. Y está diciendo... En 5:19, ¿no? Sí, en el 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, etcétera, significa cosas semejantes. Acerca de las cuales yo los amonesto. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, más el fruto, en el versículo 22, del Espíritu, el del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y podemos ver aquí, él está dando una clave, que es precisamente esa relación estrecha con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Él fue el que nos permitió reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. A nosotros no nos tocó atestiguar el día que lo crucificaron, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que tenemos esta certeza de nuestro Señor, a quien amamos, en quien creemos? Pues el Espíritu Santo es el que hizo esa labor de convencimiento. Él nos movió a darnos cuenta que estábamos en pecado. Él nos convenció de que éramos pecadores, pero también Él nos llevó hacia Cristo y nos mostró la realidad de su obra, de su presencia en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo ahora el que nos enseña todas las cosas, el que nos sigue redarguyendo de pecado. Aunque ya hemos sido salvos, nosotros estamos, como ya lo dijimos, aquí está Pablo advirtiéndonos, estamos todos expuestos a caer otra vez, a tentaciones. Estamos todos pues con ese riesgo de, si no tenemos cuidado, podemos volver a caer en esas cosas de las que el Señor nos sacó en pecado. Pero si nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, eso va a ser muy difícil que suceda. ¿Por qué? Porque también vamos a tener ese amor y ese temor de Dios tan fuerte en nuestro corazón que nos vamos a pensar dos veces, ¿no? El hacer algo que pueda contristar el corazón del Señor, que pueda ofenderlo y que pueda alejarnos de Él. Y yo me atrevo a decir que
sí te la vas a pensar 2 veces, pero también tienes que saber que si tú le estás invitando a habitar en ti, Él te da una fortaleza que de otra manera no tienes. O sea, es decir, sí es una cuestión de voluntad fortalecida por Dios, pero también es una cuestión donde Él, por la relación que llevamos con Él y la intimidad que vamos acercándonos a tener, nos fortalece su presencia y su espíritu dentro de nosotros para poder resistir o aprender a correr, como también vemos que pasó, por ejemplo, con José, ¿no? José, el hijo de Jacob, cuando tuvo esta situación que la andaban ahí queriendo seducir, ¿verdad? La esposa de Potifar, él tuvo la templanza para decir que no, pero también la fuerza y la valentía para salir corriendo. Y conste que le inventaron una calumnia, lo que sea, pero eso solamente puede suceder a una persona que está metida con Dios, agarrada de Dios y permitiendo que Dios sea Señor. A veces cuando oramos y le decimos Señor a Jesús, ¿verdad? O cuando le entregamos nuestra vida y reconocemos su señorío, no estamos entendiendo lo que significa realmente, pero significa ya no puedo, ni quiero, ni voy a seguir haciendo lo que yo hacía por mi propio gusto y deseo, sino que me voy a sujetar al que ahora le pertenezco. Yo le pertenezco a alguien. Esto en la Biblia se llama esclavo de amor. O sea, es una persona que voluntariamente se queda con el amo cuando podría haberse ido. Nosotros, de algún modo, estamos entrando en algo parecido. O sea, somos por voluntad, le pertenecemos a Dios. Y eso quiere decir que ya no andamos haciendo nuestra voluntad. Perdón que te lo diga mucho, pero es que me preocupa que a veces en la iglesia no lo veo y no, como que no se entiende, que no se trata de que hagas lo que quieras, aunque te cueste, aunque te duela, aunque pienses es que es tan difícil, que sí, pero tú le entregaste tu vida a Cristo y ya no te perteneces. Esa es una de las cosas que como pastor te digo, es muy difícil cuando tengo que confrontar a alguien con la palabra, con la verdad y con su verdad, determinación de haberse entregado a Cristo y tiene que demostrar que ya no vive él, sino Cristo vive en él, o yo, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque todos tenemos que aprender a someter y a sujetar nuestra carne. El apóstol Pablo es un excelente maestro como humano, obviamente el primero es Jesús, pero como ya una persona humana como tú y como yo, aterrizados, vamos a decir, él es un excelente maestro en este sentido. Así es. Porque, bueno, pues él es muy transparente, ¿no? Muy en su forma de escribir, podemos ver que efectivamente él deja, pues se muestra cómo es, ¿no? Cómo él vive las luchas, cómo las enfrenta, incluso cómo va orando, ¿no? Y eso a nosotros nos ayuda porque no estamos idealizando a una persona, sino que estamos viendo a un hombre como tú y como yo y cómo se ha determinado vivir para el Señor, agradarlo y cómo es que va enfrentando sus propias luchas, ¿no? Y nosotros podemos salir adelante y salir victoriosos, aunque las cosas de repente parezcan muy difíciles, porque el Señor, Él nos tomó, le entregamos nuestra vida y Él es nuestro ayudador. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Él dijo que nunca nos iba a dejar. Estamos en sus manos como ese barro en las manos del alfarero. Él nos va perfeccionando hasta el día del fin. Entonces, no estamos solos. Lo que sí es importante es que tengamos esa determinación de hacerlo y el Señor con nosotros. Y bueno, yo quiero abordar otro aspecto Sí. de la vida del apóstol, que es la integridad. Yo hablo mucho de esto porque creo que una de las cosas que más hace falta en el desarrollo del carácter como personas, pero también como cristianos, y eso lo estamos viviendo hoy también, es un carácter que esté formado por Dios, pero que sea determinante. Y yo hablo de la integridad mucho porque creo que tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no.
y que cuando tú te comprometes a algo lo vas a hacer y punto y se acabó, y si no lo vas a hacer, no te vas a comprometer, o sea, no vas a abrir la boca para que a la ligera hagas un compromiso, aunque sea verbal, para no cumplir con lo que te propusiste hacer. Entonces, aquí en este sentido te voy a decir algo que es importante. Esto no tiene que ver con los sentimientos o las emociones, de que, ay, es que cuando lo dije estaba yo muy emocionado. No, aquí no existe eso. Cuando tú haces un compromiso de palabra de cualquier tipo, tienes que ser firme y tienes que cumplirlo y punto. Por eso te digo, y la Biblia lo dice también, ¿verdad? Que seamos más prestos para oír, ¿verdad? Antes de que para hablar. ¿Verdad? Porque tú te enlazas con las palabras de tu boca. Entonces, si tú tienes la mala costumbre de hablar cosas a la ligera y después tratar de desdecirte o de zafarte de lo que ya dijiste, eso es un pésimo testimonio cristiano. Es mejor no comprometerse, no abrir la boca, no decir nada si no lo vas a hacer, a estar pretendiendo creer una mentira de ti mismo, ¿verdad? O quedando bien con alguien al abrir la boca y no llevarlo a cabo. Y el apóstol es un ejemplo buenísimo de integridad. Él no anda jugando con sus palabras. Él cada cosa que se compromete, cada cosa que hace, cada cosa que dice, cada cosa que respalda con su vida. Y aunque no es el tema completo de hoy, sí quiero mencionarlo, porque creo yo que ahorita estamos en un momento muy importante como iglesia cristiana, no solamente nosotros como congregación, me refiero a toda la iglesia cristiana, para demostrar que somos personas genuinas, íntegras, y que se puede confiar en nosotros, y que no andamos jugando con lo que estamos testificando. La única manera de conseguir el respaldo del Espíritu Santo es que seamos íntegros, sinceros, que lo que tenemos por ser lo que es Jesús sea real, que no estemos nosotros pensando, ay, pues es que, no, o que los demás sí lo hagan aunque yo no lo haga, no. Yo como hijo de Dios tengo el mismo compromiso y responsabilidad que cualquier otra persona que está en el Señor, que un siervo, que un pastor, o como en este caso, que un apóstol, es el mismo. La integridad no está a cuestión, es algo que es parte demandada del carácter del cristiano hijo de Dios. Sí, pues podemos ver también todos los consejos que le daba Pablo a Timoteo, ¿no? Y tienen que ver mucho con esa integridad, con ese carácter, y a pesar de la juventud, él podía también ser una persona que podía instruir y enseñar a gente que podía ser su mamá o gente mayor, ¿no? Inclusive. ¿Por qué? Porque no está basado en la experiencia, ¿no? El servicio al Señor tiene que ver, exacto, con la edad, sino tiene que ver con un carácter que se ha desarrollado, con esa vida que busca hacer la voluntad del Señor, con esa vida de santidad y obviamente de conocimiento de la palabra, ¿no? Tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis también importante para todos los que me están escuchando, para que nos ayuden y lo hagan propio. Tienen ustedes la obligación, adultos sobre todo, de ser muy firmes y muy serios con las nuevas generaciones, demandándoles seriedad, compromiso y responsabilidad, independientemente de cómo se sienten o si les gusta o no les gusta. Tienen que enseñar a sus hijos y a sus nietos y a toda persona con la que ustedes tengan libertad y autoridad, que tienen que ser personas de palabra seria, firmes y comprometidas, que no pueden estar jugando y que además no tienen nada que ver cómo se sienten, o si se sienten bien o si se sienten mal, o si son felices o no son felices. Esto tiene que ver con los principios de Dios. Y ustedes que aman a sus hijos y a sus nietos, tienen que volverse personas absolutamente inflexibles con el desarrollo del carácter de integridad. El día de mañana, cuando ellos ya no son niños y ocupan algún lugar, algún cargo, algún trabajo, el que sea, lo que sea que hagan, y cuanto más injerencia tengan con otras personas, más fuerte es esto,
¿verdad? Necesitamos ser firmes para ayudar y instruir a los niños, a los jóvenes, a ser gente de carácter, a cumplir con sus compromisos, con las palabras que han hablado y con las cosas que han hecho. Independientemente, insisto en esto porque siempre discuten, ay, es que no quiero, no tengo ganas, no se me antoja, no me No, gusta. o se considera mucho, que es, creo que es un error, porque ciertamente somos muy emocionales las personas, pero no podemos enseñar a los pequeños a que se dejen gobernar Por por sus sus emociones, emociones. porque entonces va a ser terrible su vida, Bueno, no muy va a ser, sufrida. está pasando. Está pasando, pero Está estamos pasando. hablando de cuando ya sean adultos, Exacto. va a ser terrible. ¿Por qué? Porque una persona que se deja gobernar por sus emociones, pues un día se va a sentir muy eufórica y va a estar muy contentita y va a hacer cosas bueno, igual se puede arrepentir o puede ese día ser muy entusiasta, pero de un momento a otro las emociones cambian y esa persona tal vez en un momento se va a sentir muy enojada y la va a regar, ¿no? Va a ser O muy triste. o muy triste, deprimida. Entonces, no es sabio, al contrario, hay que empezar a enseñar también en ese sentido a los pequeños, a los niños, a los jóvenes, para que vayan también ellos mismos aprendiendo a sujetar, ¿no? Sus pasiones, sus emociones, y que no se dejen dominar por ninguna de ellas, sino que puedan tomar de una manera más consciente decisiones a pesar de cómo se estén sintiendo en determinado momento. Entonces aquí hay dos aspectos de lo que estamos hablando. Tú como individuo te tienes que obligar a ser así, porque no puedes enseñar a otro lo que tú no estás haciendo, y más si son tus hijos. Lo cual implica que tú mismo no puedes estarte solapando tus propias emociones, tus propios deseos y tus propios gustos. No te puedes justificar ante una situación mal tomada, mal decidida para hacer cosas. Es que no, porque estaba yo en un momento y quién sabe qué. No, por eso la palabra de Dios es nuestra guía, nuestra regla, nuestro sustento, de donde tenemos que tomar elementos para tomar decisiones, pero asimismo lo tenemos que hacer nosotros y llevar a los demás a lo mismo. ¿Va a costar trabajo si nunca lo has hecho? Por supuesto, pero hay una recompensa de bendición enorme cuando logramos vencer esto en nosotros mismos y empezamos a impartirlo hacia los demás, obviamente gente que está a nuestro cargo. Los primeros pues son tus hijos, son la gente con la que vives, que te ven y te conocen y saben qué tan congruente eres con tu vida. Y entonces ahí es donde entra esta enseñanza del ejemplo de enseñar respeto y honra, pero genuina, no artificial, porque hay gente que le pide honra y respeto, pero de verdad es muy difícil porque no son honorables ni respetables. Pero cuando la gente es honorable y respetable y tiene una autoridad moral que la debe de desarrollar, claro que hay una reciprocidad por parte, primeramente, en este caso estamos hablando de los hijos o los nietos, pero también si te toca ser jefe, ¿verdad? O autoridad en algún área y haces esto mismo, así ocurre. Y estamos hablando, bueno, ahorita me acordé de cuando yo era niña. Bueno, mi mamá se ocupó bastante de que nosotros aprendiéramos a nadar, ¿no? Y nos inscribió en clases de natación. Pero llegó un momento en que nos empezaron a probar así a todos los niños a ver cuál era, pues digamos, el deporte en el que podríamos llegar a sobresalir, y empezaron a llevarnos a la fosa de los clavados y al nado sincronizado. Y bueno, pero el asunto es que como no sabíamos a dónde nos iban a llevar cada día, pues teníamos de repente temor, ¿no? De que nos quisieran estar aventando de los trampolines, sobre todo los más altos, Los de porque 10 ellos metros. hacían las pruebas así, ¿no? Y te cogían como niño las manitas así y te dejaban caer, ¿no? Y entonces era Aterrador. muy aterrador. Y de repente decíamos, mi mamá decía, ya están listos, y ya nos subía al coche para ir a la clase de natación, y nosotros no queríamos, ¿no? Teníamos miedo. Pero entonces nos hacíamos los dormidos en la parte de atrás del coche, obviamente. Pues no nos imaginábamos entonces que ella se daba cuenta de todo, ¿no? Y decíamos, tal vez ella
diga ya se durmieron, pues ya no los voy a llevar o algo así. Pero mi mamá no se dio, o sea, no dijo, ay, pobrecitos, están asustados, tienen temor o les da frío, ¿no? Sino que ella sabía que era algo... Como seguramente muchos padres lo acaban haciendo. Sí, creo que cada vez más. Pero era algo que es muy útil el que nosotros sepamos nadar, ¿no? Enfrentarte a tus temores también. Enfrentarte a tus temores, pero gracias a que hubo en cierta forma ese obligarte, ¿no? A pesar de lo que estabas tú sintiendo, gracias a eso pues yo aprendí a nadar, ¿no? Y ahora yo puedo ir al mar sin problema meterme o meterme a una alberca sin temor, gracias a eso. Y lo mismo cuando empecé a manejar, yo me daba miedo y yo prefería irme caminando, ¿no? A lo que me mandaran, le decía, no, yo me voy caminando. ¿Por qué? Porque me daba miedo llevarme el coche y la respuesta era, te llevas el coche, ¿no? Entonces fue un poco obligarte a sobreponerte a ese temor, pero yo lo agradezco porque si no me hubieran obligado, si me hubieran dejado así como que, ay, pobrecita, pues tiene miedo o no le gusta, yo entonces no hubiera podido aprender a manejar, y manejar también es algo indispensable, ¿no? Es algo muy útil. Y ahí te va otra de esas que son fuertes también. Y aquí hablo a las mamás, para con sus hijos varones. Yo como varón te puedo decir una cosa. Mi experiencia ministerial de muchos años es que las mamás tienen una tendencia a sobreproteger a sus hijos, especialmente a los varones. Especialmente. El problema es cuando no han podido las madres entender que a pesar de lo duro que puede parecer un ser inflexibles en algunos momentos, es la única manera de hacer que sus hijos varones se responsabilicen de sus actos, de sus decisiones y de todo lo que les toca llevar como cabeza. Y perdón que se los diga, pero hay muchas mujeres que no entienden lo que es formar a una cabeza. Por eso hace tanta falta el varón padre que esté bien formado en Dios, que esté haciendo esa labor. Muchas veces no lo hay, y aunque esté ahí, el hombre a veces no está haciendo la labor. Pero el varón, el padre varón, normalmente no se tienta tanto el corazón ante una situación que requiere que sus hijos, especialmente los varones, no nada más los varones, pero especialmente los varones, tienen que enfrentar. Y cuando la madre se deja llevar por su corazón de pollo, le digo yo, ¿no? Yo a veces que digo, ya no lo dejes entrar a la casa, que se las arregle como pueda, que vaya y compre la comida o pida de comer o a ver quién lo refugia, pero tú ya no le abras la puerta porque ha incidido y reincidido y reincidido y reincidido, pero no sé cuántas veces en la misma situación y comportamiento, y llega, ¿verdad? Y pone su carita el hijo que ya ni es tan jovencito a veces y no, pues mira y déjame, quién sabe qué, ya voy a cambiar, y siempre es el ya voy a cambiar y ya voy a cambiar, y nunca cambia. Pero las madres creen que por abrirle la puerta ya hicieron algo bueno. No están haciendo nada bueno. No están dejando un legado de un hombre responsable a una sociedad que lo necesita. Y no estoy hablando nada más para los hijos cristianos, esto es para cualquiera. Más si las madres son cristianas y están formando varones, les está tocando formar varones, tienen que aprender que los varones a veces necesitamos esta dureza o esta fuerza o esta aspereza, si me permites decirlo, para reaccionar y entrar en un proceso de crecimiento de carácter. Por favor, entiéndanlo. Y es que ahora se habla mucho de que no obligues a los niños a nada que no les guste o que no quieran. Pésimo. Y yo sé que hay cosas a las que no los puedes obligar, ¿no? Por ejemplo, debes. Cuando se sienten incómodos con alguna persona que tal vez los ha estado molestando, sí, hay que tener cuidado. No estamos hablando de ese tipo de cosas, sino de cosas como las que yo te mencionaba. Si hubiera mi mamá seguido el consejo de no los obligues a ir a la natación porque les da miedo, pues hubiera sido algo que al final hubiera sido perjudicial más que benéfico, ¿no? Y yo creo que cuando uno es niño no sabe lo que le conviene. Entonces, puede ser también que a un niño le entusiasme mucho comer, no sé, solamente cereales o dulces,
pero eso no es lo que le conviene comer de todo, ¿no? Estar bien nutrido, pero a esas edades uno no sabe qué es lo que conviene. Necesita ser enseñado y sí, a veces, claro, necesita ser obligado. Muchas veces tiene que ser obligado. Y es que mira, ahí te voy a decir otra cosa que tampoco te va a gustar o a algunas personas no les va a gustar. Muchas veces tus propios traumas personales, ausencias, deficiencias o cuestiones que pasaste, te dan una calidad de formación que quieres usar lo mismo con tus hijos cuando tú ya no eres la misma persona que cuando tú eras niña y lo que tuviste que vivir o niño, y ahora es una situación diferente. Gracias a Dios te tienen a ti o tienen su familia y la formación que tú les tienes que dar es una formación que requiere que aprendan a ser independientes. Escucha lo que estoy diciendo. Que se aprendan a valerse por sí mismos y no solamente estoy hablando de aprender a trabajar, que sí, estoy hablando de aprender a enfrentar situaciones de cualquier tipo y sacarlas adelante con integridad, con carácter, con sabiduría, con una vida correcta, no a que se escapen o se salgan o traten de resolver asuntos de manera incorrecta porque no conocen otra. O traten de salirse, mira, te lo digo porque lo hemos vivido, aquí está mi esposa. Hay adultos ya de más de 40 años o no sé, diferentes edades, que siguen siendo dependientes de quien los ayuda, de la esposa, de la madre o el padre, de los hermanos, son totalmente inapropiados, no pueden desarrollar cosas por sí mismos, no se pueden sostener a sí mismos, por supuesto no pueden sostener a nadie más. Entonces su vida es incompleta, nunca se completó el ciclo de la madurez suficiente para sacar adelante la vida personal y especialmente, te digo, los varones, conforme a la palabra, para sacar adelante otras vidas, porque el varón tiene una función de cubrir, de sostener, de impulsar, ¿no? De ser firme, de sacar adelante las cosas. A veces la mujer tiene que hacer todo eso porque el varón no logró aprenderlo. Entonces tenemos esposos, hijos, hermanos, ¿verdad? Sobrinos, nietos, que están anulados en su carácter, nulificados en su identidad, capados, si me permite usar la palabra. Y no hay quien los esté rescatando genuinamente. Sí hay que orar por ellos, claro. Pero si tienes una autoridad, tienes que llevarlos a la confrontación y al vencer el temor, como decía mi esposa. Ella puso un ejemplo buenísimo con la natación. Ajá, imagínate. Ahora, ten claro lo que te estoy diciendo, porque tú no puedes proyectarte por tus propias deficiencias, que además, te voy a hacer un paréntesis, tú, cristiano, cristiana, tienes la obligación de sanar tu corazón delante de Dios. Ponme atención, porque a veces piensas que esto va a ser automático. No, no es automático. Si tú tienes un problema que no has superado, necesitas acudir a ayuda, a recibir ayuda, ¿verdad? Pero también a saber que te toca orar, renunciar, confrontar tu temor, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Una mujer que fue abusada de niña y siempre tiene a toda su familia con un temor que no los quiere dejar ni respirar porque los ahoga, porque piensa que todo el mundo los va, sobre todo a sus hijas, ¿verdad? O nietas, las van a atacar y las van a lastimar igual que a ella. Esa persona no ha sido ministrada, no ha perdonado a su agresor, no ha sido libre de eso. Y una cosa es que cuidemos correctamente y otra cosa es que cuidemos con temor. Cuidar con temor no es una buena forma de cuidar. Hay que cuidar con un amor profundo y con sensibilidad de Dios y espiritualidad para tener ese cuidado genuino, porque si lo haces con temor, te pasa lo que no quieres. Es lo que dice la palabra con Job. El temor que yo tenía me pasó. Entonces, en lugar de estar haciendo un cerco de protección, estás haciendo una oportunidad al enemigo para que logre atacar un área que tú estás en debilidad. Nada me tiene que estar dominando. Yo tengo que dominar todo y yo tengo que estar sujeto a Dios. Y aquí me enfoco especialmente en lo que es la educación de los niños, ¿no?
Y perdón, teníamos que hablar de esto porque estamos hablando de integridad de carácter. Entonces vamos a seguir hablando un poquito de esto. Ya ahorita ya se nos hizo un poco tarde. Yo sé que todos estamos así como al pendiente de lo que estamos hablando porque es muy importante lo que estamos hablando. Pero por favor, nada más quiero ya para terminar, enfatizar especialmente a las madres que no se equivoquen en la forma de educar a sus hijos. Insisto, especialmente los varones. No los dejen hacer lo que quieran, no les cumplan sus caprichos, no los dejen que se salgan con las suyas siempre, por muy lindos que sean. Necesitan aprender responsabilidad, ser serios, firmes, formales, íntegros. Y a eso no es natural, se tiene que formar a la persona para eso. Y la persona que está formando tiene que tener un carácter fuerte, firme, porque si no, no lo va a ayudar, especialmente si los niños nacieron con un carácter especial, ¿no? Fuerte, quiero decir. Pero bueno, ya disculpen que nos pasamos unos minutitos, pero mi esposa va a guiarnos en una oración y pues estamos por terminada la charla de hoy. Sí, Señor, gracias porque tú sigues enseñándonos y llevándonos a crecer en ti, Sí, Señor, gracias, porque además nos ayudas a recordar cosas, Señor, que seguramente hemos escuchado en el pasado, pero necesitamos siempre tenerlas presentes, Señor, y además aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, Sí, Espíritu gracias. Santo, por estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú vayas haciéndote cada vez más grande y más fuerte en nuestros corazones, Sí, Señor, en el corazón de cada una de las personas que está viendo la transmisión. por favor. Y Señor, si algo hay que necesitemos cambiar, Señor, te pedimos que tú nos muestres. Te pedimos perdón, Señor, por cualquier pecado, por cualquier actitud, pensamiento que hayamos estado tolerando, Señor, y que no es correcto. Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siempre necesitamos de ti, que tú nos convenzas, nos redargullas de pecado cuando nosotros estemos haciendo algo que no es correcto, Señor, o aún pensando algo que no está bien. Ayúdanos, Señor, porque no queremos que nada se interponga entre tú y nosotros. Señor, queremos estar siempre cerca de ti y nunca, Señor, ofenderte. Padre, gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor, y además tú has dado a tu precioso Espíritu Santo, Señor, Amén, para que nos esté guiando, nos esté dirigiendo, Señor, pero también es ese Dios precioso, Señor, que nos ama, nos sustenta, nos ayuda, Señor, nos fortalece. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, nos están viendo y nos van a ver, porque algunas personas ven después esta transmisión. Que Dios les bendiga y bueno, pues con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes hablando un poquito más acerca del apóstol Pablo y todo lo que conlleva con sus enseñanzas. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos el domingo a las 11. Vayan a la congregación, porfa, vayan, necesitan asistir, ya no se queden por ahí en su casa. Tómense a sus hijos, ya pueden ir los niños, vamos a tener cuidado con ellos para estar ahí haciendo adelante todo lo que Dios nos puso a hacer. Así es. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.